noches en la política, ¿no? Un hecho histórico. Luis Majul, ¿cómo estás? Buenas noches. Esta noche cambió mucho de la cultura política en la Argentina. Para mí, esta noche, con este fallo, hay un cambio de época que le pega a la política y a la cultura general. Hay una nueva era, indudablemente, hace mucho lo vengo diciendo. El peronismo le soltó la mano al Perovich hace 5 minutos, condenado a 16 años de prisión. ¿Saben quién debe estar muy nervioso a esta altura de la noche? Un tal Fernando Espinosa, intendente de La Matanza. Debe estar muy nervioso, insisto. Espinosa debe estar muy nervioso. Lo venía escuchando a Pablo y a Eduardo Feynman con este hecho indudablemente histórico. No hay un antecedente de una persona 3 veces gobernador de una provincia, senador por esa provincia, con todo el poder, ahora tras los barrotes, en un sótano, en ese mismo lugar donde fue condenado. Porque el mecanismo que nosotros comentábamos en el pase con Eduardo es lo que más se me acerca, es a la defensa a ultranza del macho alfa por parte de la estructura del peronismo, con los colectivos feministas tardíos, algunos todavía callados, en silencio, con el neumático pinchado, hasta que no pueden más y se rompen los diques. La víctima, la sobrina del Perovich, rompió todos los diques, fue contra la protección, la cobertura. Pablo, fue contra todos. Desde el minuto uno, cuando nos llamaba a periodista por periodista, producción por producción, para contar su verdad. Exacto. Y con una estrategia interesantísima de la que hay que tomar nota, con ella, sin hablar, porque no quería revictimizarse y porque no quería ser víctima de las estrategias políticas que la querían convertir, como quieren convertir a Racauskas, en una prostituta. Horacio Berbisky, esto es para vos. Mirate al espejo. Ahora que estás grande, mirate al espejo, Horacio Berbisky, cuando hablas de este tipo de cosas. Porque acá la verdad venció al sistema político feudal. Pero hay una parábola para la política y sobre todo para el kirchnerismo muy grande. Si hay un juez hiperkirchnerista, es Ramos Padilla, que acaba de emitir sentencia condenatoria con detalles escabrosos en la lectura del fallo, un horror. Pero también con el énfasis que le puso a la condición de detenido inmediatamente. Es decir, me da la sensación que desde un punto de vista político se confrontaron la impunidad de los varones, de los machos alfa, con los colectivos... Y esa contradicción que en algún momento iba a aflorar enormemente. Cómo decían defender, propiciar la defensa de la mujer con los colectivos feministas mientras mantenían la impunidad y cubrían a los machos alfa que podían llegar a abusar de las mujeres. Pablo, era una contradicción política formidable. Pablo, el Senado peronista mantuvo con vida política al Perovich hasta hace 2 minutos. Muy bien. Esto muy bien. Lo abrazó, lo acompañó, acalló absolutamente todos, incluido y básicamente destaco la figura de Cristina Fernández de Kirchner, acallando todas las voces en contra del Perovich. Recién ahora el peronismo le suelta la mano al Perovich. No lo había hecho. Y coincido con lo que vos dijiste, ¿sí? Lo de Ramos Padilla es indudablemente una bocanada de aire fresco. A ver, una bocanada de aire fresco. Una línea sobre algo. Primero, para agregar lo que dice Esteban y lo que dice Pablo. Hoy el silencio de Cristina, el silencio que mantuvo durante todo este tiempo, aturde todavía más. Sí, es verdad. Hoy el silencio de Cristina aturde todavía más. Lo recomendábamos, después lo podemos repasar con la memoria grandiosa de Alfredo. Una mesa de lujo, una mesa de lujo Alfredo que tenés Leuco, hoy, Marina, claro. se agrega Laura Di ¿por Marco. qué? Porque Cristina tejió con Alperovich con Cristina, con la familia Alperovich, con Beatriz Rosquet. Exacto. Tejió políticamente una relación, porque Beatriz Rosquet era para Cristina lo que luego se transformó. Mirá, acá está la imagen de 2 condenados. Es verdad, una condenada tremendo, es verdad, y otro Pablo. condenado. Sí, uno a 16 y el otro a 6. Son 2 condenados del kirchnerismo, 2 condenados del peronismo, ¿no? / kirchnerismo. Ahí están. Porque Cristina tejió con Beatriz Rosquet de Alperovich, luego lo hizo, mirá, replica con la esposa de Gerardo Zamora, que actualmente es jugó como alfil propia en Unión por la Patria en el Senado. Así que su compromiso con la familia Alperovich era
enorme. Sí, inquebrantable. Lo fue hasta hace un instante. Bueno, ¿O lo igual sigue siendo? la medida de la moral, de la política, de las posiciones, incluidas las posiciones más controvertidas, de la legalización del aborto hasta el matrimonio igualitario de Cristina, la medida siempre es ella misma. No olvidemos que hace muy poquitito dijo, palabra más, palabra menos, yo, Cristina, no, yo no soy feminista. Sí. Veo de acá a muchas militantes feministas, pero todos saben que yo no soy feminista. Yo creo que nadie tiene que asumir roles que nunca ha tenido. Cada uno se reconoce en lo que es, con sus virtudes y sus defectos. Yo no soy militante feminista, pero respeto mucho a las compañeras que lo son. Digo esto porque tal vez si haya esgrimido el falso argumento para desmantelar este salón en el Día de la Mujer, que había un sesgo ideológico, una carga de diferencia entre los argentinos. Es vergonzoso lo de Cristina Fernández de Kirchner y recuerdo que no solamente establecieron ambos matrimonios, Néstor y Cristina con Beatriz Rosqués y por supuesto Alperovich, un concubinato político, también un concubinato comercial y económico. Ustedes recordarán aquel momento que Néstor Kirchner, cuando no se podía con información calificada, compró $2 millones. El otro hombre del poder que había comprado $2 millones era la familia Alperovich. Se intercambiaban información y situación económica. Es la caída de un señor feudal que se sentía todopoderoso y es el castigado, digamos, el condenado más importante de la historia argentina, el más poderoso condenado por un delito de estas características. Impresionante lo que pasa. Marina, Alfredo, Marina, Pablo, Esteban, 16 años. 16 años que es... Cumplimiento efectivo. Cumplimiento efectivo a partir de hoy. Bueno, hoy quedó ya en detención. Más ¿Cuánto había pedido la Fiscalía? La Fiscalía había pedido 16 años y medio, la querella 22 años, y recordamos que se trata de 9 hechos de abuso sexual, 6 agravados, esto quiere decir con penetración, es una violación, lo que llamamos vulgarmente violación, y 3 abuso sexual simple. Se han dado por probados y se han descartado todos los argumentos de la defensa, que básicamente se centraban en desacreditar la versión de la víctima y alegar razones políticas y económicas espurias detrás. Recordemos que en el principio el Sara Alperovich intentó llevarse la causa a Tucumán, claro, porque ahí está la jurisdicción, los jueces nombrados, los jueces propios, el territorio de control. ¿Por qué no ocurrió y la Corte Suprema finalmente dijo no, debe hacerse en la Ciudad de Buenos Aires? Porque los hechos ocurrieron en la Ciudad de Buenos Aires. El principio de territorialidad del delito. Lo mismo quiso hacer Espinosa, Lo mismo, hay un paralelismo brutal con el tema de Espinosa. Espinosa lo quiso llevar a la matanza. Está en la Ciudad de Buenos Aires. Es importante recordar el fallo. Y déjeme decir algo de Ramos Padilla, que desde el punto de vista político no le tengo ningún respeto. Impecable. Acá no hay... Desde el punto de vista jurídico y de la condena, después de leer lo que leyó, no hay ninguna duda. Mirá. A José Jorge Alperovich a la pena de 16 años de prisión, accesorias legales y costas. Decretar 2. La inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos en el ámbito nacional, provincial y municipal. Disponer en este acto la detención de José Jorge Alperovich y su inmediato traslado a una unidad carcelaria del Servicio Penitenciario Federal. En tal sentido, hacer saber a su director que deberá dar estricto cumplimiento con esta orden. Convertir la detención de José Jorge Alperovich en prisión preventiva. Es muy importante el tema de la detención inmediata porque recordemos que Alperovich tiene 69 años, entonces había mucha especulación en relación a que se dilataran los plazos y pudiera ser beneficiario de la prisión domiciliaria. Por suerte no ocurrió, el tribunal no lo permitió. Y pero el año que viene, puede pedirlo, es su derecho a pedirlo, pero no hay obligación judicial de hacer lugar. Y es exactamente, es una potestad que tiene. El código no
obliga al juez. Puede otorgar, puede como no puede. Y subrayo la inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos. Fue 3 veces gobernador de Tucumán este hombre. Sí, y varias veces senador de la Por Nación. supuesto. Y además es el mismo castigo en cuanto a la inhabilitación para ejercer cargos públicos de la propia Cristina Fernández de Kirchner. 2 cosas más que me gustaría agregar. Seguimiento de la investigación de todo lo que pasó con ese alarido que pegaba esta chica que tuvo el coraje de denunciarlo. En un momento ella cuenta que una senadora nacional pariente de Alperovich le comentó: no hagas la denuncia, esto José lo hace con todas, esto José lo hace con todas. Por lo tanto, me parece que aquí se terminó una época, se terminó el miedo de las mujeres a denunciar, y me parece importantísimo destacar: los colectivos nunca más, cooptados en su cúpula por el kirchnerismo, nunca levantaron una sola bandera de Alperovich acusándolo ni del Milagro Sala ni del Che Guevara, un hombre absolutamente homofóbico como toda su política. La doble vara. En esas manifestaciones siempre yo me fijaba, ¿habrá algún cartel condenando a Alperovich? Jamás. Ninguno, esa humertad, esa complicidad le quita legitimidad a los reclamos. A mí, Lari, me impactó mucho la carta que puso Pablo Rossi y que lee, creo que su abogada, ¿no? Su vocera. Su vocera En el año 2019. Sí. No es menor esto. Te Porque digo, cuando comienza el gobierno de Alberto Fernández, Sí. 4 años atravesó este Y en proceso. honor a la verdad, ella también forma parte de algunos colectivos feministas, Claro. y son absolutamente loables y para En Tucumán. aplaudir todos ellos. Sí, te digo, te pone la piel de gallina. Mirá, compartamos. Yo nunca elegí estar ahí de esa manera. Se lo decía en cada no, pero mis no para él nunca fueron suficientes. No se trataba del ímpetu, ni de la cantidad de veces que se lo decía, ni de cómo se lo explicaba, ni de cómo me estiraba mi cuerpo, ni de cómo intentaba defenderme si no lloraba o no. Nunca en mi vida lloré tanto. A mí esto me cuesta desde el día que empezó a pasar, y en todos los sentidos. Solo quiero justicia, recuperar mi vida. Tengo 29 años, soy libre, soy joven. Quiero volver a empezar poniendo cada cosa en su lugar. Responsabilidad de acciones, consecuencias para quien corresponde. Hasta ahora solo las cargo yo. Sacarme esta mochila que ya no puedo sostener más y entregárselas a su dueño. Esto no me mató. Me puedo proclamar, me puedo defender, me puedo recuperar, me puedo cuidar, me puedo elegir. Hoy elijo no callarme nunca más, a pesar de que me decía en pleno horror: cállate, ¿no ves cómo soy para tapar todos mis no? No me callo nunca más. Este es mi nunca más. Ojalá también sea el nunca más de todas aquellas que queremos dejar de callar. Wow. Sí, déjeme ensayar una defensa, lo podría hacer mucho mejor Marina y Camila que yo, a muchos colectivos feministas, porque en virtud de esos colectivos, aún los que han tenido una doble vara, en virtud de esa movida y demás, todas estas mujeres se sintieron envalentonadas, empoderadas para hacer las denuncias. Así que me parece que debemos generar una reivindicación a ese momento y a ese cambio de tiempo, más allá de la doble mirada que ha habido en muchas ocasiones, porque esto que acabamos de ver es en virtud de un colectivo feminista manifestándose. Y esta mujer, como posiblemente Melody Rakauskas y otras tantas, se vieron abrazadas también por esa movida y ese tiempo y ese clima de época, favorecido también por el nuevo ciclo político que se está viviendo en Argentina. Melody una reivindicación a eso. Melody recién ahora. Déjame decirte, Esteban, yo comparto parte pero de en general, no, porque no quiero partidizar, sino caemos en el pecado de partidizar un movimiento que debe acceder a todos los partidos políticos. ¿Sí? Bueno, pero déjame hacer esta diferencia. Yo no sé si es culpable o no Espinosa, pero en este momento lo están defendiendo. Sí, estoy de acuerdo con el vos. contexto, el Y sistema político. Yo lo critiqué eso, sin duda estamos de acuerdo. El sistema político de la provincia de Buenos Aires y de La Matanza lo está defendiendo. Sí, y callaron con Cecilia Strisowski, callaron con el caso del chiquito Dupuy y otros tantos otros. No hay duda de eso. Natacha Haidt. Sí, Natacha también. Pero digo que hay un momento de época que pusieron el puntapié inicial algunos movimientos y colectivos feministas que entiendo que es un momento para destacar ese momento, ese discurso, esa prédica.
A eso voy, ¿me entendés? Quiero ir más allá del partidismo político. Está perfecto lo que apuntas. La contracara es la esposa de Alperovich diciendo, bueno, en realidad pasó algo, bajándole el precio, desconociendo. También, ¿no? Bueno, claro, uno entiende que es la familia y que hay razones intangibles, pero también digo, las mujeres a veces tenemos que comprometernos con la verdad independientemente de quién sea el victimario, ¿no? Y la canallada de Alperovich de escrachar a la víctima con nombre y apellido cuando ella había pedido reserva de identidad. Eso es una canallada que te lo pinta de cuerpo entero. Habla la vocera Alperovich, segundo después de conocido el veredicto. La verdad que sorprendida de la sentencia, no esperábamos que bueno, 16 años como pidió la Fiscalía y que ahora vaya preso. La verdad que estamos muy conformes y la verdad que el juez Ramón Padilla ha dado un ejemplo de justicia para este tipo de casos. Creo que siente un precedente súper importante, así que nada, agradecerle a toda la prensa de que ha estado siguiendo y bueno, no estaba ahí en comunicación y bueno, nada, está la verdad que también muy emocionada de este momento. Bueno, para nadie es lindo pasar, digamos, por estas situaciones, así que haber llegado hasta esta instancia. ¿Estás satisfecha con esa condena? Sí, está satisfecha, solamente de que el juez haya encontrado la verdad en sus palabras, para ella es suficiente y es lo que busca desde el momento uno que hizo su carta pública y que se afrontó a todo este proceso. La vocera de la víctima que leía hace un rato la carta, ¿no? El fiscal del juicio, el doctor Abraldez, dijo recién, Alperovich quiso comprar su impunidad. El fiscal del juicio, Alperovich, quiso comprar su impunidad. En un ratito vamos a poder escucharlo, ¿no? Es un fallo, sostiene el fiscal, histórico, justamente por esto. Puede quedar para el análisis si no hubiera cambiado el cuño político, ¿no? Si no hubiera caído el kirchnerismo en desgracia política fuera del poder. Preguntémoslo claramente. Si hubiera ganado Massa las elecciones, ¿esto se hubiera producido? No lo sé. No lo sé. Pero es difícil. Hay una nueva era en Argentina. De acuerdo a la experiencia de lo que ha ocurrido anteriormente, sería difícil porque generaría un primer plano la omertad, la protección de los que son del palo, como dicen ellos. Yo le quiero dar dos datitos del punto de vista familiar. Esta chica hoy tiene 34 años, recién la escuchábamos a través de su vocera en esa carta conmovedora diciendo nunca lloré tanto en mi vida, pero me puedo recuperar y no me callo nunca más. Repito, esta chica violada en 6 ocasiones agravada, no quiero dar detalles porque son realmente los dio el juez hace un rato, igual es un horror. Repugnantes, violada por, bueno, prefiero no decirlo, pero digo, violada insistentemente de todas las formas posibles. Es su familiar y ver a esa familia destruida porque estaban los hijos, la mujer abrazándolo y apoyándolo, pero ese señor ahora está camino, si es que ya no llegó a uno de los penales, creo que es Ezeiza. Fue un hospital, creo, ¿no? Sí, un hospital penitenciario. Al hospital, sí. ¿Por qué lo llevan a un hospital directamente? Porque es de rigor, le tienen que hacer los estudios pertinentes, un par de días, 48 horas aproximadamente, tal vez más. Vudú pasó más tiempo, lo recordaba Jessy, una vez que fue llevado allí. Y después hay un pabellón especial dentro del penal de Ezeiza para presos de buena conducta que posiblemente se ha alojado allí Alperovich. Entiendo que no va a ir al pabellón especial donde están los presos más peligrosos y los vinculados con causas de corrupción. El IRIC, ¿se acuerdan? Sí. Porque no esto es un delito. Es aberrante lo que decís, porque es un delito común, claro. Digamos. Sí. Es un delito común. Y ahora recuerdo... tiene que ir con el resto de la población carcelaria. En el sentido típico del código. Le pregunté al fiscal si le llamaba la atención algún aspecto. No quiso hacer valoraciones políticas, pero, por ejemplo, el hecho de que sea detenido. Y dijo que a lo largo, y en su propia petición, estuvo la inmediata detención justamente por el riesgo de fuga, porque es un hombre poderoso, que sigue siendo poderoso para el fiscal, por ejemplo, ¿no? Hablando de eso, en este cambio de época, este es José Alperovich. ¿Cómo va, senador? Gracias por la visita. ¿Cómo andan? Un gusto tenerlo nuevamente por aquí. Hermoso, muy lindo el lugar. ¿Cómo está? Esta chica que me encanta. Es el perfil que a mí me gusta. ¿Sí? Bueno. Sube a este estrado el señor presidente de la Nación, doctor Néstor Carlos Kirchner.
se encuentra acompañado por su señora esposa, la senadora nacional, doctora Cristina Fernández de Kirchner. El señor gobernador de la provincia de Tucumán, contador José Alperovich. La verdad que esto me hace acordar a un gran amigo que hoy no lo tenemos, que fue Néstor Kirchner, y este triunfo se le quiero dar un homenaje a él, porque la verdad que él nos ayudó mucho durante estos 8 años. Y no quiero asumir. ¿Sabes qué? Me voy a pasear más tiempo, me voy a Miami con mis nietos, la puedo mirar más tranquila esta preciosura. Se trata, como bien lo ha dicho usted, compañera presidenta, de una década ganada. Una década ganada. El domingo hay elección. Esta es una oportunidad que le tenemos que dar a Cristina y Alberto para que mejore la vida de la gente. No te sale ponerte el mala, ¿sabes? No es mala, quiero Sí, saber no porque te no sale. vino. A mí me hace acordar a mi señora, vos. Condena a José Jorge Alperovich a la pena de 16 años de prisión, accesorias legales y costas. Déjenme que agregue a este informe tan detallado y tan oportuno, con escenas tan oportunas, innombrable este tipo, una breve lectura de una nota que acaba de subir La Nación. José Jorge Alperovich cayó en soledad. Si bien escuchó la sentencia por abusar sexualmente a una sobrina rodeado de sus 4 hijos, el ex gobernador de Tucumán, entre 2013 y 2015, lo atormenta un vacío de poder que tuvo coletazos en su vida privada y los negocios familiares. Ya no estaría más con Beatriz Rosqués, su esposa, que siguió el veredicto por Zoom y quien fue el hilo que lo unió a Cristina Kirchner. Es una nota de Nicolás Balinotti, uno de los autores de una biografía espectacular, la primera crítica hace muchos años en Tucumán, la primera fuertemente crítica al Alperovich. Su esposa, que siguió el veredicto por Zoom y quien fue el hilo que lo unió a Cristina Kirchner, y florecieron problemas con sus hermanos y cuñados por los emprendimientos automotrices, inmobiliarios, agrícolas y ganaderos. Tucumán se había olvidado de Alperovich, que tiene hoy 69 años. Tucumán, y por suerte la Argentina, y por fortuna la justicia, lo acaba de cancelar. Sí, mira, estaba viendo, y está bueno eso que dijiste, que la justicia lo canceló. No el colectivo de no sé dónde, la justicia lo canceló. No, bueno eso que a ver, dijiste. perdón, Sí. el verbo, claro, sí. Pero está bien, no yo la justicia. Lo condenó, punto. Sí. Claro. Sí. Yo creo que él se autocanceló con la aberración que cometió. La justicia hizo lo que tenía que hacer, justicia. Sí. Lo condenó. Pablo, mira, recién estaba viendo una foto que tiene Lari, que la puede, si quiere la podemos compartir. Alperovich, Cristina Fernández de Kirchner y Vudú, juntos en un mismo acto. Entre los 3 tenés 27 años de prisión. Claro, en el caso de Vudú con Sí, mira, ahí lo tenés. corte. Vamos, 16 más 6, 22. Más 5, 27. 5 Vudú, ¿correcto? Sí, ahí tenés 27 años de prisión en una foto. Los 3 condenados. Esto es brutal, ¿eh? ¿Sí? Alperovich, Cristina, Vudú. 27 años en cana. El kirchnerismo a pleno. Y eso que, digamos, tanto Cristina como Vudú todavía tienen que recorrer tribunales porque tienen otras causas. Es verdad. Igualmente Es verdad. o más graves de la que fue condenada Cristina 6 años y Vudú también con el tema Chicones. Sí, ¿no? el único cumplido de ahí es Vudú, ¿no? Que tiene la condena cumplida por robarse Por la máquina de supuesto. hacer billetes. Y acá nos llegan mensajes del cambio de época, porque nosotros, esa foto es tremenda. Sí, Esa brutal, su- eso es. Ahora, Ahí está, mirá. hay que mencionar también al ex gobernador entrerriano del PJ, Sergio Uribarri, claro. que fue condenado a 8 años por corrupción, confirmado por casación de su provincia. También bajo el silencio del peronismo. Que corrió la fiscal que lo acusó. Que echó a la fiscal que lo acusó y lo premió dándole la embajada argentina en el Estado de Israel. ¿Se acuerdan de esto? Sí, claro. Abominable y brutal. Sí, y aún siendo condenado, continuaba en Israel y demoraba su regreso a la Argentina. Además, producto de una gran investigación del periodista Daniel Enz de la revista. Es verdad, sí, señor. Sí, señor. El periodista que investigó Sí, señor. pese a todas las presiones y finalmente se supo la verdad. Lo que demuestra que el periodismo, lo digo porque hay muchas discusiones alrededor del lugar del periodismo, el periodismo va a seguir vivo, cualquiera sea los gobiernos que lo atraviesen. Siempre va a haber un Daniel Enz, siempre va a haber un periodista. No nombremos a los que correspondan para poner los límites
que hay que poner. Y recién Nicolás Pizzi, buenas noches Nicolás, nos decía, estás abierta, después le saludamos a Laura de Marco. Recién Nicolás Pizzi nos decía algo muy interesante que tiene que ver con otro tema que está muy vinculado al de Alperovich y que es el del intendente Fernando Espinosa. Presten atención a esto porque es un dato, a mi entender, jurídico, eventualmente procesal y político. Nico, buenas noches, contanos. ¿Cómo andás, Luis? Buenas noches. Sí, efectivamente, esto obviamente que pone nervioso a mucha gente y especialmente a Fernando Espinosa. El dato es que acaba de cambiar sus abogados defensores. Finalmente el abogado va a ser, el que lo representa a partir de hoy, es un abogado del estudio de Carlos Arlanian. Así que eso me parece que es un dato importante que demuestra, evidentemente Espinosa no estaba con dos mujeres, contento, no estaba conforme con su defensa. Mañana hay una audiencia, había una audiencia que se pospuso por el cambio de defensa para la semana que viene, así que vamos a ver qué pasa en la cabeza de Espinosa por estas horas con este fallo. Debe estar muy preocupado Espinosa. Nico, tenga que ver digamos, este cambio con la subestimación primaria de las primeras partes de la causa. Es decir, que no creía que podía llegar a tanto. Creían que la podían callar. Me da la sensación que buscar un estudio de la envergadura de Arlanian, que está otra paradoja, ¿no? Un exministro de Justicia. Bueno, recordemos que Alperovich lo defendió el estudio jurídico del ministro Cunio Libarona. Él asumió personalmente su defensa, después la resignó, pero el doctor Garrido es parte de su estudio jurídico, hay que decir todo. Bueno, por supuesto. Y el mensaje que da, déjame decirte de Arlanian, el mensaje que da un ex ministro de Justicia, por supuesto que cada uno es libre de hacer lo que quiere, decir lo que quiere, y obviamente que toda persona merece tiene derecho a un abogado, y el abogado puede tomar las causas que se le antojen. Ahora, el mensaje que da un ex ministro de Justicia y miembro de las juntas contra la dictadura, tomando la defensa... ¿Cómo? Del juicio a la Junta. Tomando la defensa de Espinosa, sospechado de abuso sexual simple, lo primero que tendría que haber hecho Espinosa, aun cuando se sienta recontra inocente, es tomarse una licencia inmediatamente para probar su inocencia. El mensaje es brutal, Alfredo, para mí. Sí, lo he comentado con el propio exministro Arlanian. Alguna vez se lo pregunté porque me inquietó. Le dije, ¿cuál es el objetivo de defender a malandras que a todas luces lo son? No solo en el caso de Espinosa, que la justicia probará si ha cometido abuso o violación sexual, pero también fue abogado defensor de otros delincuentes de la corrupción del peronismo y del kirchnerismo. Yo le decía, doctor, usted es millonario, lo hace por plata, no. Fue un hombre que entró al bronce de la historia porque fue presidente de la Junta, fue presidente de la Junta que condenó a los comandantes de la dictadura militar, o sea que tenía bronce, tenía prestigio y dinero. ¿Por qué arruinar todo eso defendiendo a gente que lo podría defender otra persona? Bueno, en algún momento trató de explicarlo por obediencia partidaria, por disciplina partidaria como integrante del Partido Justicialista. Me dejar darte un dato cortito de Melody Racauskas. Tengo entendido que el gobierno se va a involucrar en la custodia de esta señorita que se siente agraviada y perseguida por sectores vinculados con el gobierno del gobierno de La Matanza. De hecho, el presidente Milei había realizado posteos y demás y publicaciones a favor de Melody, y entiendo que han pedido seguridad al ministerio, ¿sí?, que conduce Patricia Bullrich. Y Luis, un dato importante es que Espinosa contraatacó a Melody y en los últimos días hizo una denuncia que cayó en el juzgado de Sebastián Casanelo en Comodoro Pi por lavado de dinero y espionaje ilegal, porque alega que se llevó datos de la Intendencia en el momento que estaba trabajando ahí. Digo, si tiene que ver también con el cambio de defensa que estaba contando recién Nico Pizzi. Marina tenía su material. Sí, bueno, de hecho nos llamó a todos la atención recordar ese episodio que tiene con la periodista en Tucumán, donde la cosa... de manera televisada, en televisión en vivo en Tucumán. Tenemos un extracto para compartir. ¿Cómo le va, senador? Gracias por la visita. ¿Cómo andan? Un gusto tenerlo nuevamente por aquí. Hermoso, muy lindo el lugar. ¿Cómo esta está? Chica que me encanta. Es el perfil que a mí me gusta. ¿Sí? ¿Sí? Bueno. ¿Sabes qué? Me voy a pasear más tiempo, me voy a Miami con mis nietos. O la puedo mirar más tranquila esta preciosura. La última cosa, senador. ¿Por qué no vino antes, perdón, al panorama? Porque no podía, porque no lo habíamos invitado muchas veces. No podía. No es muchas veces, una sola vez. Claro, pero antes, cuando fue toda la ronda de candidatos. No, fue una sola vez, no fue muchas veces.
No te sale ponerte el mala, ¿sabes? No es mala, quiero Sí, saber no porque te no sale. vino. Pero una vez, no es muchas veces. ¿Está bien? Siempre Perfecto. me volvés para atrás. A mí me hace acordar a mi señora, vos. Wow. Lo decía Perón, ¿no? Lo decía Perón, que de todos lados se puede volver menos del ridículo, ¿no? Este ridículo que hace es degradante con la condición humana y es degradante con la condición de varón, ¿eh? de este señor todopoderoso que se babosea y que no tiene problema, se siente impune en lo que le dice a esta compañera, a esta periodista. Y recién lo que decían de los ataques a Melody, Jacqueline Rakowska. Estoy viendo el título en su momento del medio de comunicación de Horacio Berbisky diciendo: ella ejercía la prostitución y su proxeneta la entregó a Fernando Espinosa. No te piden tanto, Horacio. No te piden tanto. O sea, es una enorme... Yo creo que de las cosas más canallas y más bajas que hizo Horacio Berbisky, Horacio, nos conocemos hace años, en toda tu carrera, de las cosas más bajas y más miserables que hiciste, Horacio, si te viese en la cara, te lo digo también, en toda tu carrera. Laura Di Marco, buenas noches. La primera mirada. Hola, Luis, buenas noches. Bueno, la primera mirada es que el problema también es la justicia, ¿no? Sin duda. Digo, ahora estas causas prosperan cuando hay un cambio de época. A mí me hacía acordar, salvando las distancias, ¿te acordás cuando ganó Macri? Que también empezaron a proliferar, bueno, los bolsos de López, el Pata Medina, toda la podredumbre que estaba metida y que estaba oculta y que estaba tapada por una justicia que promueve la impunidad, empezó a salir a la luz. Bueno, en este caso el tema del peronismo es particularmente interesante, importante y grave, ¿no? Porque hay mucha conexión entre los femicidios, el abuso sexual y muchas veces las caídas de los clanes. Porque, ¿sí? Claro, por ejemplo, bueno, yo en mi último libro hablo sobre feudos y femicidios. Vos recordá que en el caso de María Soledad, 1990, que es hijos del poder, que abusan de una chica, todos tienen el mismo patrón. Siempre las víctimas son de una condición inferior, chicas más humildes, obnubiladas. Por ejemplo, el caso de María Soledad era una chica que estaba fascinada con Susana Jiménez, que le encantaba... Bueno, sobre María Soledad además también recayeron un montón de adjetivos, prejuicios. Acá tiene un agregado. O sea, se cuestionó la sexualidad de una chica de 16 años. Después el doble crimen de la Dársena, que terminó con el clan Juárez, y Cecilia Strisowski, del mismo patrón. Claro que sí. Y acá hay un agregado que era su pariente y su sobrina. Sí, sí, claro. El daño, lo hablaba Pablo, creo que con Eduardo y con Gabriel Iesi, ¿no? El daño que le debió, además, obviamente, ni que hablar el daño a la víctima, el daño a la familia, a toda la familia, el desastre, la bomba atómica que tiró en el medio de toda la familia. No parecía muy preocupado, lo abrazaron y le dieron un beso. Como sí, sus hijas, ¿no? ¿Te puedo añadir un dato, Luis, clave sobre eso? Un segundito, ¿quiénes estaban ahí que vos cubriste, Pablo? ¿Estaban sus hijas? Los hijos. Sus hijos, sí. Sí, perdón, Camila, dale. Su esposa Beatriz lo siguió por Zoom, como contaba recién Nico Balinote tras de su nota, pero nunca se le vio la cara. Tuvo la cámara apagada durante todo el veredicto. Efectivamente no se le vio la cara, no se sabe, pero eso decía también, el nombre Beatriz, pero... Es una muestra de machismo, ¿no? Una mujer sometida al macho alfa, acostumbrada a que tenga, naturalizando que tenga otras mujeres, y ella aguantándolo, ¿no? Lo dijo en tele, se estaba baboseando, como dijo Alfredo recién. Con una conductora, con una colega nuestra, y le nombraba a la mujer una cosa. Imagínense lo que es en privado. Si ese hombre hacía en público, imagínense lo que hacía en privado. Y un dato en línea con lo que apunta Laura, que vos hablabas de los clanes y el poder. Sí. Recordemos lo que fue la cadena de encubrimientos del régimen de Alperovich en el crimen de Paulina Levos. Sí, claro. Bueno, que siempre la justicia aprovechamos para abrazar a su papá. Bueno, en el primer juicio de María Soledad, yo además lo tengo bastante claro porque lo vengo de recordar, ese juicio fue anulado por connivencia con el poder político y se tuvo que hacer otro juicio. Vos vivías en Catamarca, ¿no, Pablo? Y fuiste a cubrir eso, ¿no? Y eso prosperó además, Luis, vos que hablás del periodismo, porque estaba la televisión, empezaba... nuestro canal competidor a cubrir en vivo 24 horas y el crimen de María Soledad en realidad se pudo resolver porque había periodistas de Buenos Aires cubriéndolo. Pablo, vos me contaste hechos y anécdotas que todavía hoy me estremecen de tu trabajo en Catamarca, porque vos vivías ahí y laburás en el Ancasti. Viví más de un año en Catamarca y en esa época justamente fue el juicio que marcó
el comienzo de la edad televisiva de las cadenas de noticias, porque fue el primer juicio televisado en vivo y en directo para todo el país. Toda la prensa, toda la prensa de Buenos Aires desembarcó allí. Yo estaba hacía muy poquitos meses. En ese momento, Pablo, también la política metía la cola y iban con una pista falsa. Los Sadi, hijos del poder. Los Sadi, con el manejo de amigos, periodistas, políticos, tratando de sembrar los contrarrelatos, obviamente. Y ahora la monja Peloni, Marta Pelona, va a estar acá en las próximas horas. Bueno, ella y otros fueron emblemas que también hasta, removieron los cimientos de la propia iglesia, ¿no? Porque son sociedades muy conservadoras, donde se cultiva un hipermachismo. Es el hipermachismo cultural, donde, como decía Laura, Alfredo, donde está permitido, no sé si bien visto, pero permitido que el macho alfa se tenga sus recreos o pueda en público cortejar a jovencitas. Eso en algunas provincias del norte no sé ahora, no sé si está cambiando la matriz del poder, pero era muy habitual. Fíjate, perdón, que tuvo un entregador, ¿no? María Soledad, y también esta chica de Espinosa. Pero volvamos al tema. Nico Pizzi, que sigue muy bien el tema judicial, seguramente también fue evolucionando la justicia un poco más lentamente al compás de los reclamos de la sociedad y de este cambio de época, de este cambio cultural, ¿no, Nico? Sí, Luis, recién repasaba la causa. A mí me gustaría destacar un hecho sobre la causa en sí y algo que pasó al final. Primero, el primer abuso de Alperovich sobre su víctima fue el 14 de diciembre de 2017. Al día siguiente, Alperovich la mandó a esta chica a comprarse un vestido a un shopping. Esa fue la primera reacción de Alperovich en la causa. Esto está absolutamente documentado, porque no nos olvidemos que Alperovich tenía intercambios vía WhatsApp con su víctima, y esto está todo en la causa hace mucho tiempo. Y el segundo dato tiene que ver con algo que... Perdón, ¿y cómo era ese intercambio, Nico, de lo que vos pudiste leer y revisar? Mirá, están todos los mensajes de WhatsApp. Lo que se pueda reproducir, ¿no? Sí, yo te voy a proteger, querida, quédate tranquila. Exacto. Mientras estés a mi lado nunca te va a pasar nada, quédate, no te pongas nerviosa. Mientras ella le manifestaba, ¿te acordás que publicaron eso? Disculpa. Sí. Era la secretaria, además, recordemos. Sí. Era la secretaria, había empezado a trabajar... En el Senado. En el Senado, había empezado a trabajar unos días antes. Ese día, el 14 de diciembre de 2017, viajan en el avión privado de Alperovich a Buenos Aires y se alojan en el departamento de Puerto Madero. Pero el otro dato, Luis, me parece que habla... Todo muy nacional y popular, ¿no? Sí. Avión privado, sí, siempre en Puerto Madero, muy Nacan Pop, ¿no? Para mí el segundo dato que habla mucho de la justicia y la política y que está en este caso. No nos olvidemos que Alperovich nunca fue expulsado de la Cámara de Senadores y declaró recién cuando se terminó su mandato. Entonces, este dato también, hoy estamos viendo el final de la película. El final de la película es una condena muy importante, pero la justicia también actúa cuando el senador Alperovich terminó su mandato. Nunca lo llamaron a declarar antes. Lo máximo que tuvo es una licencia, ¿no, Nico? Exacto, una licencia. Pero nunca fue expulsado del cuerpo. Y recién en 2022 lo citan a declarar. Y bueno, y ahora vemos el final. Por eso el Senado de la Nación tiene un historial, tiene prontuario. El Senado tiene prontuario de cubrir delincuentes. No desaforó y el peronismo en particular, de cubrir a sus machos alfa, a sus líderes políticos, hasta que ya no pueden más. La vieja historia traducida en la realidad de acompañarlos hasta la puerta del cementerio. Solo que en el último tiempo se mantuvieron en la puerta. No es que lo acompañaban y lo dejaban, se mantuvieron en la puerta tratando de que, tironeándolo para que no termine de entrar. El kirchnerismo que cayó ante Alperovich por muchísimo menos quiere hacer el juicio político a Milei. Mirá. Los mismos senadores que callaron con Alperovich por muchísimo menos
Le quieren hacer juicio político a Milei. Bueno, están comentando desde Tucumán, Luis, periodistas amigos de Tucumán, que el hecho de la no aparición pública con su rostro de Beatriz Rosquet es que está iniciando en estos momentos, obviamente, una causa de divorcio. Sí. Los hijos están del lado del padre en el sentido de que hay una fortuna que van a empezar, una fortuna descomunal, es una de las fortunas más importantes del interior del país, Alperovich. Por lo tanto, ahora empieza toda esa pelea y toda esa batalla. Habría que revisar cómo la hizo, ¿no? Porque fue 3 veces gobernador y estos emprendimientos privados que describía Luis, habría que revisar. Sí, y hay una disputa también con su familia por esa fortuna y por los manejos de los negocios. Ahora, vos fíjate el rol de la mujer, ¿no? Un segundito que quiero presentar, por favor. Termina, Laura. Dale. No, el rol de su mujer, que obviamente conocía esta situación, pero miró hacia el costado todo el tiempo, y lo contrapongo con Laura Muñoz y el caso Van der Broele, cuando ella es la que lo manda al frente con el caso Vudú. A ver, ¿quién es Alperovich? Antes de decir esto, en la titánica tarea de la víctima hubo muchas idas y vueltas. ¿Por qué? Porque ni bien surgió el dato, la gente Alperovich bombardeaba a todos los medios diciendo que era falso, que era mentira, que cuidado, que esto... Lo que intenta Espinosa. Había un nivel de operación para desviar la atención que era enorme. Multimillonaria, multimillonaria. Yo lo recuerdo porque hablamos casi todos los días, día por medio, y dábamos una información, una operación. Una información, una operación. Bueno, fueron coherentes y llegaron hasta el final. Por eso por eso tienen que servir como ejemplo. Por eso tienen que servir como ejemplo. ¿Quién es José Alperovich? Mirá, ex gobernador de Tucumán durante 2013 y 2015, ex senador aliado del kirchnerismo. Su esposa, Beatriz Rosquet, lo unió a Cristina Kirchner. De nuevo, Cristina Kirchner, que a veces opina sobre, el impacto de la inteligencia artificial en la cuarta galaxia, debería pronunciarse también frente a esto. Tendría casi 75 inmuebles, empresas constructoras, inmobiliarias, financieras y productoras de sojas. Condenado por abusar de su sobrina, intentó callarla con millones de dólares. Y como ustedes vieron, acosó en vivo a una periodista tucumana. Realmente un desastre, ¿no? Estaba pensando esto que comentaban todos aquí, Laura, el tema de lo del Chaco, Catamarca, esto en Tucumán. Eso es lo que se conoce popularmente en forma grosera y repugnante como el derecho de pernada. El derecho de pernada viene de la Edad Media y los monarcas tenían la posibilidad de acostarse la primera noche con aquellas mujeres que se habían casado y no pertenecían a la nobleza. De aquella época, fíjate vos cómo aquellos señores feudales se reproducen en esta Argentina triste. Y además la apropiación de todo, ¿no? No solamente la corrupción está ligada a apropiarse de los cuerpos de las mujeres. Yo, volviendo un poco al tema de María Soledad, que es dispara, ¿no? la destrucción de un clan, la madre de Sadi al día siguiente, jugando las cartas con sus amigas, les dijo a las amigas, parece que se les ha muerto una chinita. ¿No? Y María Soledad era una chinita, era un objeto con el cual los chicos del poder se divertían cuando venían a Buenos Aires. Recordemos que además era el hijo, estaba Luque, que era el hijo Ahora, volviendo al tema de hoy, diputado. ¿Va a tener impacto político esto, Esteban? Yo creo que sí, pero básicamente por lo que planteamos cuando bien arrancamos el programa, y que hace mucho que insisto con esto, puedo equivocarme, por supuesto. Argentina vive una nueva era política, una nueva era cultural, una nueva era social e indubitablemente una nueva era económica. Hay que ver si vivimos una nueva era o no judicial. Eso estará en potestad de los jueces. Hoy Ramos Padilla dio una bocanada de aire fresca a toda esta cuestión. En esta nueva era, el peronismo de Alperovich, de Cristina, atrasa. Es el pasado, forma parte de otro tiempo. Los dinosaurios quedan enterrados, porque más que político o judicial, esto es un cambio de era social. Claro, exactamente. La masa, digamos, la masa de mujeres en este punto, cómo ha penetrado la conciencia social justamente en abolir todos esos privilegios que tenían los varones, los machos alfa. El peronismo con esto, y yo no lo sectorizo solo en el peronismo, puede ocurrir en cualquier otro lugar. Político pero profesional. está bien, pero
pero la manera de construir poder territorial durante muchos años en provincias, como citaba recién Laura, generaba una matriz de poder. Ese tipo de liderazgo con este fallo queda absolutamente demolido. Y además 16 años, prototipo de líder. Subrayemos eso de Ramos Padilla, 16 años que está alineado con el pedido de la Fiscalía. Déjame que le pida una última intervención a Alfredo Leuco, que tiene que hacer su propio programa y nosotros vamos a compartir con él. Una última mirada, Alfredo, por favor. No, básicamente que hemos relacionado todo con la omertad y la impunidad con la que gozan aquellos dirigentes políticos en general, pero del peronismo en particular en los últimos tiempos. Va a venir a participar Lalo Creus en el programa, que es un hombre que lo viene denunciando a Fernando Espinosa insistentemente y nos va a contar bien cuáles son los detalles, no solo de la corrupción económica, no solo del autoritarismo político, sino también de esta impunidad que lo ha llevado a cometer